tal? Buenas tardes, soy Karina Cancino. Estamos en otra emisión de Contextos MX en una entrevista con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos en Nayarit, Maximino Muñoz de la Cruz, para hablar de algunos temas, sobre todo desaparición. Ustedes saben que estos son temas importantes y sobre todo que le hemos estado dando seguimiento, y a partir de un diplomado que hicimos también en Derechos Humanos, las desapariciones es algo pues que ha marcado a Nayarit y que es un asunto que no debemos soltar, que es un tema periodístico que hay que seguir, y que bueno, por ello le agradezco mucho al titular, de la comisión, que nos acompañe en esta en esta entrevista. Le voy a pasar los micrófonos y voy a saludarlo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Karina, a tus órdenes. Bueno, pues preguntarle, licenciado, acerca de este asunto de las desapariciones. Sabemos que hay una recomendación reciente que se hizo a la Fiscalía del Estado por estos temas, en los que se mencionaban pues algunas omisiones y algunas cuestiones que tienen que ver con la investigación de algunos casos. Pero me gustaría que nos contara usted puntualmente de qué se trata la recomendación. Claro que sí. Es una recomendación amplia, donde estamos nosotros dando respuesta a 7 quejas que nosotros recibimos por el tema de personas desaparecidas. Estas quejas tienen desde el año 2017 y 2018, y estamos dando una respuesta al tema de personas desaparecidas del sexo femenino, es decir, a mujeres. Nosotros hemos tenido pláticas constantes con los colectivos de personas desaparecidas. Hemos estado comentándoles las resoluciones, en este caso de esta recomendación, haciendo referencia a que por el tema de personas desaparecidas, que es un tema muy complicado, es complejo el poder determinar algunas cuestiones ahí, sobre todo en tema de responsabilidades. Decidimos hacer esta recomendación de manera grupal para poder hacer análisis de contextos. Es decir, anteriormente habíamos emitido otras recomendaciones de manera individual para las personas que en este caso han sufrido estos temas de desaparición, y hoy lo hicimos en este nuevo formato, lo puedo decir así, buscando recabar la mayor parte de pruebas, la mayor parte de contexto que nos permita conocer la verdad de los hechos, que nos permita conocer o reconstruir parte de la verdad, en este caso, de cómo sucedieron las desapariciones. Por ello es que dentro de esta recomendación, que está ya en versión pública en nuestra página de internet, pueden ustedes analizar y revisar que se inició un estudio muy completo de cómo suceden los tiempos, los momentos en que suceden estas desapariciones y la relación que tienen con algunas otras. Entonces, esta sí es una recomendación muy relevante por el tema de desaparición de mujeres. Puedo decir que se hizo un estudio muy exhausto, muy puntual, de todas las omisiones y las violaciones en que incurrieron los servidores públicos, en este caso adscritos a Fiscalía, tanto agentes del Ministerio Público, policías y otros más, quienes tuvieron conocimiento de los hechos, quienes desde un principio tuvieron la responsabilidad de llevar a cabo la integración de las carpetas de investigación, así como de todo lo que conlleva. Y en unos asuntos hubo ciertas negligencias, omisiones a llevar a cabo estas investigaciones. Oiga, ¿y a qué refieren, digamos, o qué diferencias, qué características tienen esta recomendación que está enfocada hacia mujeres, a otros desaparecidos hombres? Por ejemplo, ¿cuáles son las particularidades de la desaparición de mujeres en este contexto que analizaron ustedes? Se hace un análisis con perspectiva de género. Nosotros desde un principio, dentro de las carpetas dentro de las copias que tenemos o la documentación que nos arrojan las investigaciones o los informes que nos remiten, nosotros detectamos que no se hace más bien un estudio como tal al momento en que se integran las carpetas. Es decir, voy a poner un caso, ¿no? En unas carpetas se denuncia la desaparición de 5 jóvenes, una mujer.
5 jóvenes, y cada una de estas carpetas se inicia por separado. No hay una investigación de manera general, y dado que los hechos y las formas en que sucedieron las desapariciones ocurrieron de manera similar, en la misma hora, en el mismo lugar, y tampoco se hace con este análisis de esta perspectiva, porque tratan de manera general toda la investigación. Entonces, esta es la diferencia que nosotros hemos hecho en cuanto al tema propiamente de mujeres. Hay un reclamo muy justo socialmente en el tema de que cuando se tiene una noticia de un hecho donde se involucra una mujer, ya sea por desaparición, ya sea por feminicidio, no se toman en cuenta tales o cuáles aspectos, ¿no? En estos casos nosotros ponemos dentro del análisis de contexto, ¿quiénes eran estas personas? Eran madres de familia, tenían hijos, tenían una actividad a la que se dedicaban, eran personas que dentro de nuestro análisis nosotros consideramos personas que se dedicaban a trabajos ilícitos, que tenían una familia, y resaltamos mucho el tema de que son personas que en un momento dado sufrieron este tipo de situaciones por cuestiones muy ajenas a sus actividades, ¿no? Entonces, creo que esos son análisis que nosotros hacemos propiamente y particularmente tratándose de mujeres, por ejemplo, que sí dista un poco de diferencia con el tema de los hombres, ¿no? Pero ya ustedes lo determinarán, son 140 páginas de la recomendación total. Podrían hacer un análisis también y verán que nosotros resolvemos en base a todo lo que nos arroja la investigación de la queja y los informes que nos da también las instituciones. Pero yo creo que es importante el hablar de estos temas de mujeres desde esta perspectiva de los derechos humanos, porque cuando hay este tipo de violaciones generalmente tiene que ver otros componentes que son la violencia de género, la cuestión histórica, el para qué usaban a las mujeres también estos perpetradores de la violencia, ¿no? Porque supongo que no es la misma condición también de las otras personas. Y en este caso, digamos, esta recomendación, ¿qué es lo que le pide la autoridad? Bueno, primeramente que se inscriban en un registro de víctimas junto con la Comisión de Atención a Víctimas del Estado, que inicien la coordinación para que indemnicen a las víctimas indirectas, hijos, familia, que dentro de esto todo se haga siempre con esta perspectiva de género, que se inicien las responsabilidades administrativas a los servidores públicos que estuvieron involucrados y que tuvieron en sus manos la responsabilidad de integrar, la responsabilidad de investigar, que se inicien los procedimientos correspondientes, se hace el policía, el agente del Ministerio Público o cualquier autoridad que ordene, que ejecute alguna acción que violentó, que en este caso violentó el derecho humano de las mujeres. ¿Cuántos casos son los que...? Perdón. En su momento, parte ya de las recomendaciones que siempre nosotros emitimos a las autoridades, la capacitación constante a sus servidores públicos, que siempre estén en esta capacitación todas y todos los que en un momento dado tienen la responsabilidad de investigar delitos, así como también que se dé un seguimiento puntual a la recomendación en todos sus términos que nosotros se los pedimos. Son una serie de recomendaciones, son 8 puntos de recomendación que hacemos, pero principalmente son estos que les menciono. ¿Son el mismo número de casos? ¿8? ¿Cuántos son los casos que se van a atender o se tienen que atender? En este caso son 7 mujeres, 7 quejas de mujeres que más bien estuvieron en esta situación de desaparecidos. Esto lo comento porque hay más, obviamente no son los únicos, sin embargo, nosotros previo a emitir la recomendación tenemos la entrevista con los colectivos, con los familiares. A ellos les preguntamos si consideran, en este caso, si consideran que la recomendación vaya en forma grupal o en forma individual. Muchas personas nos han comentado que quieren su recomendación personal de manera individual. Nosotros respetamos esas decisiones también, pero consideramos que en este caso esta recomendación trae una fuerza, trae mayor fuerza, y sobre todo trae este estudio que nosotros hicimos
como lo es el que analicemos todos los momentos en que ocurren las violaciones de estas personas. Oiga, fue muy evidente que el Estado tuvo injerencia en este tipo de cosas. Tenemos al exfiscal detenido en los Estados Unidos, sentenciado en los Estados Unidos, aunque ahora sabemos que hubo declaraciones que hacen muy fuertes que pudo haber intervenido el Estado en general, o sea, México, en este tipo de cuestiones, y que pues son señalamientos que tienen que estarse viendo de manera pues constante, que incluso las certificaciones que se dé a las autoridades en cuestión de derechos humanos pues son actuales, pero de las pasadas nada. ¿Qué podría pasar en ese sentido de la historia? Porque no hay o no hemos visto que se esté hablando de derechos humanos de manera constante en el Estado en este tipo de situaciones. Bueno, nosotros actuamos con base a lo que nosotros tenemos, a los informes que nos rinden las autoridades. En algunas, la misma familia, las mismas familias de personas víctimas, ellos nos hacen referencia a que hubo participación de servidores públicos, en este caso de Fiscalía. Nosotros tenemos que recomendar que vean las instituciones, en este caso los agentes del Ministerio Público o los directivos en la Fiscalía, quienes inicien las investigaciones en contra de estos servidores públicos. En el caso presuntamente de que exista involucramiento de estas personas en las desapariciones de las mujeres en este caso. ¿Esos tipos de cuestiones prescriben? Porque ya pasa una administración, ya viene otra. No prescriben. De hecho, estas violaciones de derechos humanos son consideradas graves por parte de la comunidad internacional. Son delitos de gravedad y por tanto no tienen prescripción. Entonces es necesario que en un momento dado, si existen responsabilidades de este nivel, de inmediato se inicien las denuncias correspondientes o se ejecuten las órdenes que pudiera haber pendientes o dentro de las carpetas de investigación que se están integrando se concluyen en las responsabilidades de ellos, de los servidores públicos. Oiga, ¿y ya hay ojo o alguno de estos casos podría llegar hasta la Corte Interamericana? Porque sabemos que la ONU tiene una cosa, pero son distintas, son sí por la misma de desapariciones, las mismas comisiones y todo, sí, pero sabemos que las competencias son distintas. Sí. Latinoamérica tiene, digamos, tradición en violación de derechos humanos, cuestión de desaparición de personas, Chile, por ejemplo, todos estos países en los que se han hablado de cómo la policía intervino para desaparecer personas, en fin. Y bueno, Nayarit pues es evidente, pero no sabemos si llegará hasta allá los casos. ¿Hay algunos que tengan posibilidades? Bueno, recordemos que para que un caso llegue ante la Corte Interamericana tiene que pasar primero por agotar todos los recursos en el Estado mexicano, a no ser que existan violaciones graves a derechos humanos para que de manera directa los pueda traer la Corte, la Comisión Interamericana primeramente. Entonces, si estas recomendaciones que nosotros estamos emitiendo a las instituciones del Estado no son atendidas y no se concluyen con responsabilidades a quienes en un momento cometieron ciertos ilícitos, pues estos temas se pueden recurrir ante la Corte, ante las instancias internacionales, como es la Comisión Interamericana, una vez que ante el Estado mexicano se agoten los recursos, o en su momento, como nosotros estamos determinando, como Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, ya estamos determinando violaciones a derechos humanos. Si estas no se atienden, podemos nosotros recurrir ante estas instancias. Entonces hay esperanza, digamos, para la gente que se siente agraviada. Claro, por supuesto. Como lo comentaste, a nivel Latinoamérica hay no lo puedo decir si tradición, pero hay una tendencia fuerte a que no se respeten los derechos humanos. Y por ello es que la Corte Interamericana ha sentenciado en diversos casos al Estado mexicano. Yo creo que a nivel internacional no conviene que México se siga señalando como violador de derechos humanos. Por ello es que las autoridades aquí tienen que atender desde las recomendaciones que nosotros emitimos a integrar y sobre todo a no crear un tema de impunidad en los casos que conoce, en este caso, Fiscalía o otras instancias, ¿no? Por ello es que sí tenemos nosotros la instancia la instancia internacional para que si en un momento estos casos no se atienden aquí en el Estado mexicano, se tenga que recurrir hasta allá. Oiga, y bueno, usted mencionaba entre las recomendaciones que sería lo idóneo que pasara, pero digamos, en dado caso, porque hemos visto
casos que se han llevado a la corte que se están resolviendo últimamente, por ejemplo, el de Digna Ochoa, que fue el más reciente, que México aceptó culpabilidad, aunque no fue de este sexenio, sino de anteriores, sí. Y hablaron de reparación de daño sí. hacia las familias de Digna Ochoa y de su memoria. En México, en Nayarit, estas personas que denuncian esto, digamos, con una perspectiva de este derecho en Latinoamérica, ¿qué podría ser una reparación del daño ideal, además de lo que ustedes ya pidieron? Bueno, en muchos países, como dices, hay sentencias que la Corte Interamericana ha dictado y ha sentenciado no solo el tema de disculpas públicas, ha mandado incluso crear programas de atención, apoyar a las víctimas indirectas, hasta erigir monumentos a personas, ¿no? Entonces son diferentes, de acuerdo obviamente a la situación o a la historia que cada grupo ha padecido, ¿no? Y en el caso mexicano, hubo en la sentencia de Carlos Doneo, de Rosenda Rodadilla y otras más que creó el expediente varios, pues culminó en el tema de el cambio en la reforma constitucional del 2011 y todas las demás que se han dado, incluso en el cambio del sistema de justicia, ¿no? Entonces creo que estas sentencias han venido a hacer cambios importantes en la legislación de México y en el estado. Yo considero que de no atenderse estos temas, aparte de venir fuerte una sanción al estado, que puede ser desde un tema económico, desde un tema otro, pues puede venir a cambiar nuestro entorno o nuestro marco legal para dar espacio a el reconocimiento a este derecho que tienen las víctimas por desaparición forzada. Hay un reconocimiento al derecho que tienen, lo voy a mezclar ahorita con el tema que tienen los pueblos indígenas a la reparación por injusticias históricas, y yo creo que hacia allá va esta tendencia a nivel internacional de buscar que el Estado mexicano se haga responsable de las violaciones que comete contra sus ciudadanos, contra sus habitantes. Oiga, señor, voy a meterme en otro tema que a lo mejor no está relacionado directamente, pero que puede ser un foco rojo, no sé si amarillo, a lo mejor ahora que todos sabemos lo que significan los semáforos por la pandemia, que estamos viviendo, pero hace unos días las declaraciones que se han hecho respecto a que por lo menos 16 municipios en Nayarit han dicho que van a militarizar de algún modo sus mandos con militares en activo o retirados. Esto pues llama la atención porque a nivel justamente internacional, o por lo menos lo que conocemos de la Corte Interamericana, que es donde hemos estado atendiendo pues estos reportes o estos reportajes, por así decirlo, pues se señalan que un militar no puede cumplir con cuestiones civiles, con la seguridad pública, o sea, incluso nuestras propias leyes, el artículo 21 de México también lo impide, pero Nayarit parece que va a encaminarse a esta misma decisión. ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque ojalá no sea así, pero ya tenemos historia en Nayarit de que policías intervinieron en esto. Imagínense militares trabajando en este asunto, las desapariciones forzadas y lo demás. ¿Cómo ve usted? ¿Qué opina acerca de este tema? Bueno, hay voces en contra de estas situaciones, de este tipo de determinaciones, porque, y sobre todo desde los derechos humanos, lo voy a comentar y te lo voy a, ya que lo tenga a la mano, te lo voy a hacer llegar. Hay voces donde se oponen a que exista este tipo de personas dirigiendo el tema de seguridad hacia civiles. Es decir, de que mandos militares ocupen temas de seguridad para población civil. Dentro de los argumentos que refieren es que no se encuentran con la capacitación adecuada para atender este tipo de seguridad, entre otras cosas. Y parte de los argumentos la sustentan en criterios tanto de la Corte Internacional, dentro de la Corte Interamericana, como un criterio de la Suprema Corte. Entonces,
creo que en temas de seguridad sí debe de cuidarse mucho lo que determine cada uno de los municipios, en este caso, porque estamos hablando de municipios, porque también hay otro, eh, hay otro tema ahí que tiene que ver con la eh, soberanía de los municipios, con la autonomía más bien de los municipios, que son ellos quienes tienen que decidir qué tipo de decisiones tomar. Yo creo que es más un tema de esta autonomía municipal la que debe prevalecer al momento en que ellos decidan a quiénes poner en estos puestos tan importantes y tan relevantes. Sabemos que temas en donde se involucran eh, mandos militares, pues se tiene la idea de que se recae en una militarización de las instituciones que atienden poblaciones civiles, ¿no? Sin embargo, se debe de ponderar mucho el tema de la autonomía de los municipios y de las decisiones que cada municipio pueda tomar al respecto. No, desde mi postura como Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, yo me sumaría a las voces que también hacen la manifestación de que debería de ser policía capacitada para atender población civil, y creo que esa decisión no me corresponde a mí, me corresponde a los ayuntamientos, con sus cabildos obviamente, y es algo que deben de ellos de decidir, y nosotros estar muy atentos a lo que ocurra después de esas decisiones, porque al final las quejas que se pudieran cometer en violación a derechos humanos, nosotros las tenemos que atender. Oiga, le pregunto esto porque al final de cuentas, incluso como es una decisión política, podría ser que así como lo ven, porque vienen de un mismo color, por ejemplo, de todas maneras lo ejecuten. Una vez que decidan, si quieren, Tepic ya presentó al militar que va a estar al mando de esto, por ejemplo. Entonces, si ya tenemos, digamos, esta definición, si ya lo decidieron, podría ser que se pudiera montar una especie de filtro o una especie de protocolo de revisión para que se mantengan entonces dentro de su límite, o que se pudieran mantener siempre intactos, digamos, los derechos humanos de las personas. La regularización de las policías se establecen en la propia Ley de Seguridad del Estado y en las de Policía y Buen Gobierno en cada municipio. Dentro de ellas se deben de establecer, no sé si los filtros, no puedo decir si filtros, no, pero sí los requisitos y sí las formas, entre otras, de cómo se debe atender a la población civil en cuestiones de seguridad. Si hay un respeto pleno a los derechos humanos de todos los ciudadanos en todos los lugares del Estado, no tendrá ningún problema, sea quien sea el quien ocupe el cargo de estas direcciones. Pero si se empieza a tener restricciones, si se empiezan a violentar estos derechos humanos, entonces ahí estamos hablando ya de una decisión quizás no conveniente para quienes vayan a decidir irse por estas opciones, ¿no? Yo creo que es un tema, lo vuelvo a repetir, que le compete a quien va a encabezar una administración municipal, al ayuntamiento, que decide con un cabildo, porque no es solo la decisión de un presidente municipal, es un cabildo, y en un momento dado, si la decisión ellos la toman en base a esta autonomía, pues será una decisión legítima. Creo que las leyes no, a lo menos a lo que yo sé, conozco, no te ponen ciertos o tales requisitos o filtros, simplemente la ley es muy específica, y así, si se cumple con la ley y si se respeta el tema de la ley, pues no se estaría hablando propiamente de una violación de derechos humanos ahí. La violación de derechos humanos va a ocurrir cuando esta ley, quien tenga el mando, la ejercita. Y si en eso hay violaciones a derechos humanos, entonces para eso estamos las instituciones protectoras. Muy bien. Bueno, pues, licenciado, ¿algo que desea agregar? Pues es un tema complicado, este tema de la desaparición de personas en nuestro estado. Hay un antecedente muy difícil,
que todavía a estas alturas no hemos podido superar la población en el estado de todo lo que ocurrió hace algunos años. Y yo creo que las instituciones que estamos encargadas de velar por el respeto a los derechos humanos hoy y antes, tenemos que sumarnos al esfuerzo de poder ir aportando al esclarecimiento de estos hechos, de ir aportando a que no exista impunidad en los delitos que se han cometido y de ir recuperando la confianza ciudadana. Nosotros desde la comisión y desde nuestra llegada hemos hecho o hemos trabajado mucho en que la ciudadanía confíe en que hay una institución que está velando por los derechos humanos de los nayaritas y que está muy al pendiente del actuar de los servidores públicos, sean de un gobierno, sean de otro, aún estemos en una transición. Los derechos humanos no tienen transición, los derechos humanos son vigentes, son permanentes y no tienen retroceso. Y para eso nosotros vamos a estar aquí, muy al pendiente de lo que suceda en nuestro estado en los próximos días, que también viene un cambio de administración. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues esta fue la entrevista que tuvimos con el ombudsperson de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, Maximino Muñoz. Les agradezco mucho que hayan seguido esta información a través de Contextos MX y seguramente nos vamos a escuchar en una próxima entrevista. Hasta entonces.